Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos arrancando este programa Koinonía en Sintonía ya en esta última hora del día de hoy, pero les recordamos que Koinonía Radio cierra sus transmisiones hasta el día lunes a las 5 de la mañana, de manera que 24 horas al día tendremos sábado y domingo la presencia de Koinonía Radio en su estación favorita. Por supuesto, estamos en internet en www.tjcatólico.com los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, para que usted no se pierda ningún momento y ningún detalle de aquí, de Koinonía Radio, programación católica transmitiendo desde la Arquidiócesis de Tijuana. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y me da mucho gusto recibirles en este día viernes, donde el calendario litúrgico nos marca que estamos a día 17 de abril del año 2015. Estamos en la segunda semana de Pascua y hoy celebramos a la Beata María de la Encarnación. También tenemos las intenciones del Santo Padre para este mes de abril. La intención general es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y recursos naturales. También la intención misional es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la enfermedad. Y vámonos pues de lleno a las noticias que hemos preparado para este día viernes. Hay uno de los misterios aún no explicados por la ciencia, y este es el de la Sábana Santa, que pues cada tiempo de Cuaresma y de Pascua pues tiene un nuevo auge, tanto en visitas como en el tratar de explicar este gran misterio. Y vamos a presentarles a ustedes esta cápsula sobre la Sábana Santa, un misterio aún no explicado por la ciencia. La Sábana Santa ha sido siempre un misterio que nunca ha dejado indiferente a nadie. Para los creyentes es una prueba de la resurrección de Cristo. Para los escépticos resulta un rompecabezas. Pese a las numerosas investigaciones científicas, teológicas e históricas, no hay un consenso unánime sobre si el cuerpo impreso en el lienzo es el de Jesús. Se trata de una imagen dejada por un cadáver de un hombre que primero ha sido flagelado y después crucificado. Las manchas de sangre provienen de coágulos. Además, también hay presencia de otros materiales orgánicos. La Sábana Santa se expondrá de nuevo a partir del próximo 19 de abril hasta el 24 de junio en la Catedral de Turín. El Papa viajará hasta allí los días 21 y 22 de junio para rezar ante el Santo Sudario. La Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente sobre la autenticidad del sudario, al que desde hace años se ha sometido a pruebas científicas, la primera en 1898. La Iglesia no tiene ni la autoridad ni la competencia para hablar sobre estas cuestiones de carácter científico. Por eso deja libertad a cada uno para que decida, elija, estudie y juzgue por sí mismo. Una investigación de la Universidad de Oxford determinó que la síndone data del siglo XIV, pero tampoco sobre esta fecha hay acuerdo. Para algunos científicos, estas pruebas no se llevaron a cabo correctamente. Aunque se han hecho estudios durante años, aún hoy los expertos no pueden explicar cómo quedó impresa la imagen de un hombre en el lienzo. Es algo que desconcierta teniendo en cuenta las modernas herramientas de investigación. La imagen transmite un mensaje a todo el mundo. Dice algo tanto a creyentes como a no creyentes. Con motivo de los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, la Sábana Santa se expondrá de nuevo de forma extraordinaria. La última vez que se exhibió fue en el año 2010. Continuamos con más información. El Papa Francisco, hay una posibilidad de que viaje a Cuba tras visitar a Estados Unidos. La Santa Sede ha emitido un comunicado esta mañana en el que informa que el Papa Francisco estudia la posibilidad
de visitar Cuba en el próximo septiembre después de su viaje a Estados Unidos. El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, indica en la declaración enviada a los medios de comunicación que el Santo Padre ha tomado en consideración la idea de incluir una etapa en Cuba con ocasión del próximo viaje que hará a Estados Unidos. Sin embargo, precisa el texto, los contactos con las autoridades del país se encuentran todavía en una fase demasiado inicial para que hoy se pueda hablar de que esta etapa como una decisión ya tomada y de un proyecto ya operativo. Por lo tanto, el posible viaje a Cuba aún está en fase de estudio y el comunicado ha respondido de esta manera a algunos rumores sobre la posible visita del pontífice a Cuba. En los próximos días, la relación con las autoridades cubanas vivirá una nueva etapa con la visita del cardenal Benaimino, y también que es prefecto de la Congregación del Clero, del 22 al 28 de abril a este país. El purpurado fue nuncio en Cuba en 1993 y hasta 1999. También ayudó a organizar la visita de San Juan Pablo II en 1998. La primera vez que un papa llegó a la isla fue en marzo del año 2012. Recibió y también que en ese tiempo, recibió al Papa Emérito Benedicto XVI. Así que bueno, el Papa Francisco viajará a Estados Unidos el próximo mes de septiembre para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará del 22 al 25 de ese mes de septiembre en Filadelfia, y el Papa pues estará ahí del día 26 al 27. Y también pues el posible viaje a Cuba se realizaría en el marco de la participación del Santo Padre en este importante evento, de manera que las fechas girarán en torno a estas que ya mencionamos. Vamos con más información. También allá en la Santa Sede, el patriarca católico armenio y el genocidio, que ha hablado sobre esto el patriarca católico, ha dicho: el estilo del Papa es dejar de lado la hipocresía cuando se refirió al genocidio en Armenia. Vamos a ver esta nota juntos. Cuando Francisco usó la palabra genocidio para describir la masacre de 1,5 millones de armenios, desencadenó un efecto dominó diplomático. En cuestión de horas, Turquía convocó a su propio embajador ante la Santa Sede y al nuncio del Papa en Turquía. Luego lamentó en un comunicado que el Papa prestara atención a una interpretación parcial de la historia. El Papa habló de un modo estilo: vamos a dejar la hipocresía de lado. Esto es algo que necesita ser reconocido. Nerses Bedros es el líder de la Iglesia Católica Armenia. Estuvo en la misa del Papa por el centenario de la masacre. Turquía niega que fuera un genocidio y ha promovido esta visión en los foros internacionales. En 2007 amenazó con cerrar una base militar utilizada en su territorio por Estados Unidos si el Congreso americano reconocía el genocidio. Si se reconoce el genocidio, podría plantear problemas internacionales porque tiene consecuencias como el resarcimiento económico y consecuencias políticas. Ya hay más de 20 países que lo han reconocido. Curiosamente, un efecto dominó diplomático siguió los comentarios del Papa. Esa misma semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a Turquía que reconozca el genocidio. Es una herida que se ha transmitido de generación en generación. Durante generaciones hemos oído estas historias en el Líbano, Siria, Alepo, Italia, Estados Unidos, América del Sur, Canadá, América del Norte, Francia. Donde quiera que haya una comunidad armenia se habla del genocidio. A pesar de que han pasado 100 años desde el genocidio, el revuelo que han levantado los comentarios del Papa hace evidente que es un capítulo de la historia que todavía está muy vivo, y no solo en Turquía y en Armenia. Vamos a continuar con más información. Y bueno, ustedes saben que los obispos de México, de toda esta patria, pues están reunidos en la conferencia número 99 en su asamblea plenaria, y los obispos pues han dicho grandes verdades y también han enviado algunos mensajes. Uno de ellos, titulado "Sin confianza y participación no se avanza", pero esto se los vamos a decir en el siguiente bloque. Vamos a darle lectura a este mensaje que los obispos han enviado a toda nuestra nación
para el bien de nuestra comunidad, por supuesto. Y antes de irnos a la pausa, presento a ustedes esta cápsula sobre el rock cristiano. ¿Puede el rock cristiano de verdad acercar a Cristo o hay un tanto de desorden en esto? ¿O cómo pueden los jóvenes también confiarse en este tipo de música que los llevará a un encuentro con Dios y no a un desenfreno? Bueno, pues vamos a ver esta cápsula acerca del rock cristiano. Sidewalk Prophets es un grupo de música cristiana de Estados Unidos que ha batido récords. En el último de sus 4 discos, These Simple Truths, demuestran que su estilo indie rock no deja indiferente a nadie. El grupo se formó en la Universidad de Indiana de una forma original. Unos alumnos grabaron una actuación de Dave Frey y Ben McDonald y sin su consentimiento la enviaron a las principales cadenas de radio del país. Así es como comenzaron su carrera musical y se convirtieron en cantante y guitarrista de Sidewalk Prophets. Su canción You Love Me Anyway alcanzó el primer puesto de la Christian Songs de Billboard, en la que cantan Pero tú me quieres de todas maneras, oh Señor, ¿cómo me amas? En las 11 canciones que componen el disco These Simple Truths intentan describir cómo el amor de Dios cambia la vida. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. De regreso vamos a continuar con más información. Fíjese que los obispos están reunidos en su asamblea plenaria número 99. Los obispos han dicho el mal no tiene la última palabra. En el marco de su 99 asamblea plenaria, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, dieron a conocer un mensaje titulado Sin confianza y participación no se avanza. A continuación vamos a leer parte del texto de este mensaje. Los obispos de México somos conscientes del creciente reclamo de los ciudadanos que cada vez con mayor insistencia piden ser escuchados y atendidos, sobre todo por quienes se han comprometido a servir al pueblo. No hay razón para oídos sordos. Como sucede en familia, incluso en las crisis, lo que se necesita para salir adelante es la confianza. Confianza que brota de tener la seguridad de que se está buscando el bien de todos, no solo de algunos. Lo mismo sucede con nuestro pueblo mexicano. Necesita saber que sus instituciones y autoridades trabajan responsable y honestamente por el bien de todos, particularmente por los que menos oportunidades han tenido. Un pueblo sin confianza alimenta la indiferencia, el desaliento o la agresividad. No podemos negar la crisis actual de nuestra querida patria. Si no reconocemos que el mal se está extendiendo hasta en las instituciones que deberían erradicarlo, no podremos solucionarlo. El mal no tiene la última palabra, nos urge la honestidad, han dicho los obispos. No nos acostumbremos a lo que destruye la dignidad del ser humano y el valor de la vida, la injusticia, la corrupción, la violencia, la impunidad. Todo esto provoca la desconfianza y desalienta la participación. Los mexicanos no podemos tolerar a quienes buscan el poder solo para favorecer sus intereses. Los obispos queremos ayudar a restaurar la confianza de nuestro pueblo. Esa es nuestra misión. La confianza se gana hablando con la verdad, cumpliendo los compromisos, construyendo la justicia y respetando la vida, a ejemplo de Cristo, en quien todos confiamos, a quien todos confiamos porque lo vimos hacer el bien. Los mexicanos podemos reconocer el bien y vivirlo, que las familias, los maestros, las comunidades, las autoridades y todas las instituciones públicas y privadas eduquen en la confianza con el ejemplo,
cumplan bien sus responsabilidades, actuando con legalidad, honestidad y solidaridad. Eso es lo que merecen y esperan todos los ciudadanos, sobre todo los niños y los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro país. Continúan los obispos, sepan que en cualquier diálogo con las autoridades y los diferentes sectores sociales, los obispos seguiremos expresando con claridad y firmeza las grandes necesidades de nuestro pueblo mexicano. Orando y trabajando tenemos la esperanza de mejorar. Es la confianza que nos da Jesús. Con su muerte y resurrección nos ha demostrado que el amor vence al mal y hace triunfar el bien y la vida. Santa María de Guadalupe nos acompaña en este camino. Todos debemos participar para construir un México en el que confiemos unos en los otros. Si actuamos con verdad, recuperaremos la confianza. Este pues fue el mensaje que los obispos enviaron y titularon: Sin confianza y participación no se avanza. Si ustedes quieren tenerlo y seguir leyendo y sacar algunos puntos que les parezcan interesantes, pues bueno, ustedes pueden entrar a la misma página de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y ahí está ya el mensaje, o bien en algunas agencias de noticias como Zenit, Catholic Net, y también en Así Prensa, también los tienen ya disponibles para todos los cibernautas. Vamos con más información. Quiero presentarles ahora una cápsula sobre la gracia sacramental. ¿Saben ustedes a qué se refiere la gracia sacramental? ¿Qué es y cómo funciona en los creyentes? Vamos a ver esta cápsula. Dentro de la economía de la salvación, Dios ha querido instituir mediaciones. Así como en el Antiguo Testamento, Yahvé escogió a Moisés, escogió a los profetas, los jueces. Cristo escogió a sus apóstoles. Dios actúa a través de mediaciones humanas y a través de signos sacramentales. Entonces, para salvarnos, para ayudarnos en el camino de nuestra vida, para darnos esa fuerza, esa luz, esa fortaleza en las dificultades, problemas, dolores, alegrías de nuestra vida, Dios sabiamente ha instituido los sacramentos, que podemos decir son el alimento para el alma. El alimento para el alma. Esas señales en el camino de nuestra vida que nos van indicando hacia dónde está la salvación. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Los sacramentos precisamente nos dan esa luz, esa fuerza. Por tanto, si nosotros queremos salvarnos, si nosotros queremos encontrar a Dios en nuestra vida, que es la salvación, es encontrarnos con Dios, encontrarnos con Cristo, hacer que mi vida sea Cristo en concreto. Si yo quiero encontrarme con Él, Él está presente, está vivo, está esperándome en los sacramentos. Ahí está, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Pero en cada sacramento hay una presencia misteriosa de Cristo. En cada sacramento hay un encuentro personal, redentor con Cristo. Y es ahí donde tenemos que descubrir precisamente esa presencia de Cristo. Pero sobre todo, el sacramento por antonomasia, el sacramento más importante de la Iglesia, el don más grande que tiene la Iglesia es, sin lugar a duda, la Eucaristía, que es la presencia real, patente de Jesús.
continuamos con más información. Quiero hacerles una atenta invitación a todos ustedes que nos están escuchando el día de mañana, ya en unas cuantas horas, sábado 18 de abril, se llevará a cabo ya el tradicional desayuno conferencia Pro Ayuda a Koinonia Radio. Estará de invitado en esta ocasión el padre Israel Ángeles Gil, y él además también presentará un disco, un CD de reflexiones titulado El cariño de Dios en tiempos de sombras. Es un CD de reflexiones del padre Israel que estará ofreciéndose en este desayuno conferencia. Es un CD nuevo, unas reflexiones nuevas, de manera que si usted puede y tiene la posibilidad de llevar un extra de dinero para poder comprar este disco, pues yo le pido que lo haga. Y si bien por alguna ocasión, por alguna situación fuera de sus manos, no puede ir al desayuno conferencia, comuníquese al 608-3652 y pida su disco, que se lo guarden, que se lo reserven para que no se vayan a acabar, porque va el número limitado de disco de reflexiones del padre Israel. Recuerde, sábado 18 de abril a las 9 de la mañana, restaurante La Escondida, cooperación 120 pesos. Además, pues lleve su extrita para poder comprar este disco de reflexiones muy hermoso del padre Israel Ángeles Gil, quien además dará una charla en este día de desayuno. Vamos con más, y esta es una cápsula que les presento acerca de la celebración litúrgica, cómo debemos de vivirla, cómo debemos vivir decorosamente esta celebración y no tener tampoco abusos dentro de ella. Esta cápsula nos aclara algunas dudas que tenemos de pronto con respecto a la celebración litúrgica. La liturgia está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, nos dice el compendio, leo el 236, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en la plenitud de la persona y obra de Cristo. Signos y símbolos, es decir, Cristo, para hacernos creíble, para hacernos presente el misterio de su pasión, muerte y resurrección, de su presencia entre nosotros, ha querido dejarnos esos signos sensibles, como es el pan, como es el agua, como es el óleo, como es una imposición de las manos, como es la señal de la cruz. En fin, cada sacramento o la liturgia en general está llena de signos, de símbolos que nos introducen en algo más grande, que es el misterio de Dios. Esa es la función de los signos y de los símbolos, ayudarnos a descubrir en cada uno de esos ritos sagrados esa presencia misteriosa de Dios. Ese Dios, amor, que quiere hacérsenos presente, que quiere acercarse a la vida de cada uno de nosotros. Y ese Dios que se desvela y se cubre. Ahí está el misterio. La liturgia nos hace entrever algo de la grandeza de Dios. La liturgia nos hace entrever algo del misterio de Dios. Por eso tenemos que acercarnos a ella con actitud reverente, con actitud de asombro, o como diría Juan Pablo II, de estupor, el estupor eucarístico, por el cual descubrimos ese misterio allí de Cristo presente y latente. Regresamos solamente para invitarles a que continúen con nosotros. Después de la pausa vamos a tener ya la editorial del padre Israel Ángeles Gil, interesante como siempre. Así que no se vaya, solamente hacemos una breve pausa y estamos de regreso. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.
Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de Coinonía Radio. Soy el Padre Israel Ángeles y como siempre les comparto la editorial de este día. Bueno, vamos a tomar un tema que de alguna manera ya tenía algunas semanas inquieto por presentarlo, por un poco analizarlo, pero bueno, vamos a hacerlo hoy en este viernes. Seguramente recordarán, o muchos como que no hemos seguido muy de cerca este tema, pero el Papa Francisco decidió canonizar a Junípero Serra, Fray Junípero Serra, un fraile franciscano que propiamente entra en las raíces de la evangelización de la California Alta y de Baja California. Voy a hacer un poquito el análisis de esta situación. Ante este anuncio que se dio en el Vaticano ya hace algunos meses, por ahí surgió, y todavía hasta antier lo leía por ahí en algunos medios de San Diego, la propuesta de un legislador en California de retirar del Capitolio de Estados Unidos la estatua del franciscano Junípero Serra, que continúa desatando revuelo en el estado Dorado, donde la figura del español tiene gran peso histórico. ¿Por qué quitarla? Diríamos, ¿no? ¿Por qué no añadir otra? Se pregunta Kimberly Cavada, una mexicana experta en filosofía. Y dice, las misiones californianas son tesoros estatales y Fray Junípero Serra es la representación viva de estas. Así que si se quitara la estatua es como si deshiciéramos las propias misiones, manifestó esta especialista filósofa mexicana. En caso de que prospere la iniciativa del famoso senador demócrata Ricardo Lara, quien se ha declarado abiertamente homosexual, la estatua de bronce del fundador de las misiones californianas sería reubicada a otro espacio y en su lugar se levantaría un monumento en honor a Sally Ride, la primera mujer astronauta del país. De poner ahí el busto de la exploradora espacial, se convertiría así en el primer miembro de la comunidad homosexual en ocupar un lugar destacado junto a la estatua del expresidente Ronald Reagan. Pese a los diversos intentos de varias agencias por obtener su punto de vista, el senador no ha querido realizar ningún comentario ni quiso dar declaraciones sobre el tema. Entonces, ok, si lanza este punto y después no hay continuidad en posesionar, en argumentar, ahí está un poco el sentido complejo de esta situación. ¿Cómo van a reemplazar algo positivo con algo negativo? Asegura Miguel Mejía, un devoto cristiano que emigró a México, a Estados Unidos, hace 15 años. Se puede leer en los artículos que están. Y bueno, también el otro lado de la polémica está la visión de una comunidad indígena que critica con el legado del misionero del siglo XVIII. Y dicen que para las agencias internacionales de noticias, la coordinadora general del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Odilia Romero, dice: este señor es una tragedia para los hermanos indígenas y un recordatorio de unas situaciones difíciles como de imposición, por así decirlo, del cristianismo. Bueno, la activista insistió en que durante la época de las misiones se trató de manera inhumana a los nativos de estas tierras. Por ello, tanto ella como su congregación ven con buenos ojos retirar un símbolo que no va supuestamente, y bueno, aquí está el meollo del asunto, de la madeja, de que sí, de que no, y bueno, esta controversia es precisamente el motor de una iniciativa que cuenta con el respaldo de 18 miembros del Senado y de la Asamblea Estatal. La propuesta llega poco después de que el Papa Francisco anunciara su intención de canonizar a Fray Junípero Serra en su próximo viaje a los Estados Unidos el 24 de septiembre, donde estará en Filadelfia. Bueno, mientras está esa situación que para los especialistas se ve que no dará un paso, es decir, se ve difícil la situación por lo que representa Fray Junípero Serra y de alguna manera
pareciera como pedazos solamente y el contexto no, como es la parte también de la opinión de este grupo de representantes indígenas en los Estados Unidos y bueno, también de este senador. Pero hoy precisamente en un sitio Vatican Insight se escribe en un artículo de Andrés Beltrano Álvarez, dice que no será el argentino ni el Pío latinoamericano el primer colegio romano que recibirá la visita del Papa, sino que será el Pontificio Colegio Norteamericano, ubicado sobre el Monte Chanicolo a pocos metros del Vaticano. Ahí estará el Papa Francisco, visitará el primer colegio romano, que yo sabía que muchos colegios, entre ellos el mismo Colegio Mexicano, había ya invitado, había hecho extensa en las primeras semanas en las que ascendió a la cátedra de Pedro, el Papa Bergoglio había sido invitado. Pues el Papa Francisco estará en el colegio norteamericano. ¿Para qué? Pues precisamente tiene relación con el tema que les compartía. Porque el Papa Francisco celebrará allí el próximo 2 de mayo una misa en honor a Junípero Serra, apóstol y fundador de California. Fundador de California. Entonces, ojo ahí, porque este punto no aparece en el anterior que les decía, que si quitan la estatua, que si no la quitan, que si vino, que este señor, que no. Ahora, yo nada más pongo un punto que después podríamos analizar en otras editoriales porque no tenemos tiempo. Me recuerdo mucho en una cátedra que tuve en la ciudad de Roma la oportunidad de tener con un profesor de historia de la iglesia, Carlo Pioppi. Explicó algo que yo desde niño nunca había escuchado y lo explicó abundante. Fue una cátedra de varios días sobre contextualizar la famosa cruz o espada en las conquistas de México y incluso en estas mismas de California respecto a los misioneros. Porque también hay muchísimo mito, que si la historia se cuenta desde los vencidos, desde los vencedores y de aquí y de allá. Pero hay un punto que me dio mucha referencia a esto y que les comento no lo había escuchado. Dice, la conquista de América y la conquista de muchos de estos países hacia el norte se dieron en un contexto propiamente diverso y nuevo para la iglesia. Era un contexto jamás visto, es decir, una evangelización dentro de un paisaje de conquista, dentro de una conquista militar, se da una evangelización, una realidad nueva para la iglesia, nueva para el antiguo mundo y nueva para los conquistadores, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante después desmenuzarlo porque esta conquista de América tuvo unas características totalmente distintas a la hora de usar parámetros comparativos. Si no, ya es una anacronía y si no entramos, es la historia. La historia la deshacemos cuando con categorías del hoy queremos entrar a un espacio del tiempo pasado, entonces hacemos una anacronía totalmente, ¿sí? No se entra para justificarlos y no se entra para enjuiciar la historia. La historia enseña, es memoria, es presencia. Pero ahí está un punto que habría que iluminar en este debate sobre la situación de los misioneros, porque es un cliché también el famoso cruz o espada y las atrocidades que se ven por todas partes, y esto se aplica a las cruzadas, las guerras de religiones, etcétera, etcétera. Pero ojo con la conquista de América, porque fue en un contexto de conquista militar donde se da la evangelización. Y si no se comprende bien esta parte, batallamos siempre en este punto o hacemos una resbaladilla. Bien, pero bueno, Fray Junípero Serra, apóstol de California, testigo de santidad, es el título de la jornada de reflexión que acogerá el Colegio Norteamericano ese día y cuya finalidad es ayudar a difundir la vida, la misión y el testimonio de
Fray Junípero Serra, así como la devoción a él. Bien, la llegada del Papa Francisco está prevista poco antes del mediodía y la misa será a las 12:15 tiempo de Roma el próximo 2 de mayo. Celebrará con los cardenales, arzobispos y obispos no solo de Estados Unidos, sino también de América Latina. Al final saludará a cada uno de los presentes y regresará a la residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano. La jornada comenzará el sábado muy temprano con el saludo y la introducción al viaje apostólico estadounidense a cargo de James Checchio, rector del colegio. Seguirá una ponencia sobre la figura de Fray Junípero Serra, que impartirá Vincenzo Criscuolo, relator general de la Congregación para la Causa de los Santos. El obispo José Gómez, o el arzobispo más bien José Gómez de Los Ángeles, hablará en una conferencia Las Raíces Cristianas de América, y el laico Guzmán Carriquirri, secretario encargado de la vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina, de la canonización de Fray Junípero Serra a la luz de la exhortación apostólica Iglesia in América. El encuentro concluirá con la conferencia del Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, Carl Anderson, sobre Nuestra Señora de Guadalupe, Madre y Guía de Fray Junípero, patrona del continente americano. Bueno, pues ahí está la situación. El mismo Francisco se encargó de disipar las dudas, lo hizo pocos días en el trayecto Filipinas-Roma. Me gustaría ir a California para hacer la canonización de Junípero Serra, pero el problema es el tiempo, así que se necesitaría más días, dijo el mismo Papa Francisco, pero sí estará en Washington, en el Capitolio, y ahí hay una estatua de Fray Junípero, creo que es allí, dijo el mismo Francisco, y ahí estará. Vamos a regresar a Koinonía en Sintonía y que tengan una excelente noche. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. Vamos a continuar con más información y antes de la información vamos a conocer a quienes celebramos el día de hoy, a quienes festejamos. Nuestro santoral para este día es este. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Beata Catalina Tecatcuita. Nació en 1659. Era hija de un noble indio de la tribu de los Mohawks. Su aldea estaba situada cerca de Auresville, en el estado de Nueva York. Su padre era pagano y su madre había abrazado la fe cristiana. Su preparación cristiana era muy deficiente a causa de los pocos misioneros que existían y la falta de catequistas. A los 4 años quedó huérfana a causa de una epidemia de viruela que mató a toda su familia. Ella se salvó a pesar de haberla contraído. Según la costumbre, fue adoptada por un tío que la puso al cuidado de 2 tías, una de ellas cristiana. Anastasia tuvo que emigrar con su sobrina a uno de los pueblos ya cristianos. A los 18 años llegaron a la aldea los padres jesuitas, que les permitieron la predicación de la fe cristiana, y una de las primeras fue Catalina. En 1676 recibió el bautismo, comenzando un verdadero martirio a causa de sus familiares paganos. Era asidua en la asistencia de la Santa Misa los domingos, pero recibía numerosos insultos de parte de sus familiares y hasta la dejaban sin comer. Renunció al matrimonio con un indígena y nada pudo quebrantar su heroica firmeza. Tuvo que huir a otra aldea de católicos en Canadá y ahí se preparó como catequista y al cuidado
de los enfermos y ancianos. Su salud comenzó a decaer. Se hizo patente que esta joven vida consagrada a Dios pronto iba a extinguirse. Murió el 17 de abril de 1680. Desde su muerte se extendió la convicción de su santidad, comprobada por numerosas gracias y prodigios. Su santidad, Juan Pablo II, la beatificó en 1980, siendo la primera seglar y la primera beata indígena de los Estados Unidos. Otros santos de hoy: Aniceto, Landricio, Elías, Pedro y Hermógenes. Y vamos con más información. El Santo Padre Francisco ha dicho: humillarse es imitar a Cristo y no un masoquismo. Esta fue una invitación a no sembrar sentimientos de odios, dijo el Papa, sino a ser humildes como Cristo lo fue. Es lo que el Papa Francisco pidió en esta mañana de viernes en la misa de la Capilla Casa Santa Marta. El Papa reflexionó sobre si el hombre tiene capacidad de reaccionar de manera cristiana en una situación difícil. Lo explicó meditando el episodio de los Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos de Jesús son sometidos a un juicio ante el Sanedrín, acusados de predicar el evangelio que los doctores de la ley no quieren oír. Sin embargo, un fariseo del Sanedrín, Gamaliel, de modo puro, sugiere que los que deben actuar deben sostenerse también en la doctrina de los apóstoles. Fuera de origen humano, se aniquilarían, mientras no sucediera si viniera de Dios. El Sanedrín toma tiempo y acepta, da tiempo al tiempo. Esto nos sirve a nosotros cuando tenemos malos pensamientos contra los demás, malos sentimientos, cuando tenemos antipatía, odio, o no los dejamos creer. Detenemos también nosotros pues la fe de los demás, así que hay que darle tiempo al tiempo, dijo el Papa Francisco en la homilía del día de hoy en la Casa Santa Marta. Vamos con más información. Esta es una cápsula que vamos a ofrecer a ustedes sobre el memorial de Cristo. ¿De qué se trata? Les invito a que veamos juntos esta cápsula. Bien, iniciamos la segunda parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano. Nosotros celebramos los misterios de Cristo, que sobre todo es la fuente de la gracia. El misterio de Cristo, en ese misterio está contenido los grandes tesoros de nuestra salvación, sobre todo en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí están los tesoros maravillosos. Es la fuente, es de donde emana toda la riqueza de la Iglesia. La liturgia nos ayuda precisamente a hacer que ese torrente de gracia, ese torrente de luz, ese torrente de salvación, a través de la liturgia nos llega a nosotros. Es como el canal a través de donde el agua nos llega, nos saciamos, nos purificamos, nos alegra y nos da la fuerza interior para caminar en nuestra vida, tomando la fuerza precisamente de la fuente, que en este caso es Cristo. ¿Quién celebra la liturgia? Es la Iglesia. La Iglesia, toda la Iglesia es quien recuerda, celebra, actualiza. Es el memorial de Cristo. Es decir, aquel evento maravilloso de nuestra fe, la Iglesia en el memorial lo hace presente, lo hace actual. Nos lo presenta en el hoy de nuestra vida, en el hoy de la historia, para decirnos: Dios nos ha salvado y aquí está el tesoro de nuestra salvación, Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que hace la liturgia en general.
Continuamos con más, invitándoles pues a que no pierdan la oportunidad de asistir a este desayuno conferencia que se va a llevar a cabo el día de mañana, ya en unas cuantas horas. El día de mañana a las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. El costo por persona es de 120 pesos, y recordando también que el invitado especial será el padre Israel Ángeles, párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, y también pues un buen colaborador de Koinonia Radio. Ya hemos escuchado algunos programas de él en esta estación, así que estará compartiendo con cada uno de los que asistan a este desayuno. Además, el padre Israel va a presentar un disco de reflexiones titulado El cariño de Dios en tiempos de sombra. Si usted tiene la posibilidad de llevar un extra, el costo de este CD será de 100 pesos. Así que pues usted también puede adquirirlo en este desayuno. Si por alguna razón no puede ir al desayuno, yo le recomiendo que llame al 608-3652 y aparte su disco, porque estos vuelan como pan caliente. Así que pues yo les recomiendo que de verdad llamen, lo consigan, lo aparten, y si van a poder ir al desayuno, pues qué mejor. Ahí van a tener ustedes la primicia de estas reflexiones de El cariño de Dios en tiempos de sombra. También el padre Israel, pues como invitado en este desayuno, va a darnos una charla que será de buena utilidad para nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios. Vamos a continuar, pues ya para despedirnos, básicamente vamos a dejarles con las efemérides para este día. Yo me despido. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes la preferencia a esta estación católica Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Que tengan todos ustedes muy buena noche y buen inicio del día, y no apague su radio. Recuerde, Koinonia Radio, sábado y domingo 24 horas hasta el día lunes, hasta las 6 de la mañana terminamos la transmisión. Que tengan muy buena noche. Estas son las efemérides para hoy, 17 de abril. 1492, en la localidad de Santa Fe, provincia de Granada, España, se firma el primer convenio entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, conocido como Capitulaciones de Santa Fe, mediante el cual Colón es nombrado almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubra o gane durante su vida, nombrando como herederos a sus sucesores de forma vitalicia. Asimismo, se le concede un diezmo de todas las mercancías que pudiera haber en los lugares conquistados. Están firmadas por el secretario y hombre de confianza del rey Fernando, Luis de Santángel, a quien, por otro lado, Colón aprecia mucho. 1194. En Inglaterra se corona rey por segunda vez a Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León, después de la entrega de su reino anterior al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI. 1790. Fallece en Filadelfia, Estados Unidos, Benjamin Franklin, científico, político, filósofo y uno de los padres de la independencia norteamericana, muy conocido por ser el inventor del pararrayos. 1695. En Ciudad de México muere Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica, poeta y dramaturga mística mexicana. Por la importancia de su obra, recibirá el sobrenombre de El Fénix de América. Escribió, entre otras obras, El auto sacramental del Divino Narciso, publicado en 1689. Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. El santoral para hoy es Elías, Pablo, Isidoro, Fortunato, mártires. Estas fueron las efemérides para hoy, 17 de abril. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.